Buenas noches. Vamos a dar comienzo a la transmisión del día de hoy. Hablaremos acerca de cuál es el paradigma actual de la fotografía forense en la investigación criminalística. Primero, daremos una breve presentación acerca de nuestro ponente, el maestro Carlos Arocha Pérez, quien cuenta con una licenciatura en Ciencias Jurídicas y Criminalística por el Instituto Superior de Investigación en Volgogrado, Rusia. También cuenta con la licenciatura en Criminalística por el Grupo Educativo IMEI. Cuenta con una maestría en Ciencias Jurídicas otorgada por la Comisión de Grado Científico del Instituto Superior de Investigación en Volgogrado, Rusia. Cuenta con diversos estudios de Derecho por la Universidad de La Habana. Tiene una maestría en Criminalística por la IFCF y cuenta con un certificado como docente en Ciencias Forenses por la Universidad de La Habana. Fue perito superior del Laboratorio Central de Criminalística del Ministerio del Interior en La Habana, Cuba. Actualmente se encuentra laborando en México como perito particular en criminalística práctica y capacitador de diplomados, especialidades, maestrías y licenciaturas en las materias de criminalística, sistemas de identificación, balística, dermopapiloscopía, documentoscopía, grafoscopía y fotografía forense en diversas escuelas. Bienvenidos todos. Gracias por conectarse. Este formato de conferencia o de grabación o de video, como quieran llamarlo, tiene la intención de tocar uno, dos o tres temas, por mucho, que genere una controversia real, genere, además de esa controversia, un debate, ¿no? ¿Por qué genera esa controversia? Porque evidentemente el trabajo que se realiza en campo, específicamente hablando de la fotografía forense, pues nos va a dar a nosotros un panorama de cómo se realizan realmente las cosas y pasamos de la teoría a la práctica y a un hecho real, y evidentemente ahí ya no hay cabida para el error de repetir las cosas, ¿no? Entonces hay que ir bien preparados, ¿no? Bien, específicamente un tema que nos llamó la atención al maestro Carlos y a mí fue el papel y las actividades que realiza el fotógrafo forense en el lugar de intervención. En ese sentido, queda claro que únicamente estamos hablando de la fotografía forense como método de fijación, como lo que se ha venido enseñando durante más de 90 años, al menos aquí en México, y que en las escuelas actualmente los planes de estudio están así. Después comentaremos más adelante en otros videos qué más puede hacer la fotografía forense, porque en realidad solamente se está viendo como una técnica auxiliar de otras, incluso áreas del conocimiento o disciplinas de la propia criminalística. En este sentido, cuando acude el fotógrafo al lugar de intervención, realiza una fijación fotográfica, se tiene que decir de nuevo, porque la criminalística tiene diversos métodos de fijación, entonces realiza una fijación fotográfica de diversos indicios. Esos indicios evidentemente van a estar relacionados o deben de estar relacionados con un hecho presumiblemente delictivo. ¿Qué quiere decir esto? Que el fotógrafo debe de tener conocimiento de qué se está investigando, porque para empezar, desde mi punto de vista, el fotógrafo es investigador y además de eso debe de tener conocimientos en criminalística, entendiendo esto que la misma dogma dice que la fotografía forense va a seguir aquellos lineamientos y ordenamientos que dé la propia criminalística de campo. En ese sentido, va a ir de la mano, o se entiende que va de la mano con un criminalista de campo. Esta pareja que se ha llevado, que han establecido, perdón, muchas fiscalías ahora, ¿no? En la antigüedad, procuradurías, se ha conservado y se conserva porque finalmente hay una cantidad excesiva de trabajo en la cual el criminalista desahoga esa parte de la fijación fotográfica, porque finalmente el criminalista está haciendo otras fijaciones del lugar y de los indicios encontrados ahí, y deja esa parte, esa labor específica, esa actividad a al fotógrafo. ¿Qué quiere decir esto? Que en el deber ser, pues el fotógrafo debería de
ir acompañado del criminalista y el criminalista le indicaría los indicios que debe de fijar. Ahorita se van a aventar todos los fotógrafos encima porque van a decir, no, es que yo puedo hacer las fijaciones, pero ese es justamente el cuestionamiento y uno de los cuestionamientos que queremos exponer ahorita. Entonces, maestro, adelante, por favor. Buenas noches a todos los que están conectados y muchas gracias. Pues sí, el otro día me tocó la suerte de poder percibir, de poder ver el video que subió el maestro a las redes, el maestro César Zamora, y le hice algunos comentarios, ¿no? por el Face, y ahí salió la idea de, bueno, de hacer este intercambio. Yo le decía al maestro, bueno, ¿qué ocurre? Fíjese cómo él dice, en el deber ser debía estar llevado por la mano del criminalista. O sea, y ya como dijo también, los fotógrafos se nos van a aventar arriba. Bueno, en realidad, ¿qué es lo que ocurre? ¿Y cuál ha sido la experiencia? O sea, ¿cómo trabajamos o cómo habíamos trabajado el lugar de los hechos? Pues en otros lugares no se delega esa función. El perito criminalista hace esa misma función de hacer la fijación de los indicios, tanto fotográficamente como en la descripción y todos los demás métodos de fijación. El hecho de que tengas un fotógrafo yo creo que es positivo, pero es positivo siempre y cuando, maestro, exista una coherencia en el trabajo entre el criminalista y el fotógrafo. Una de las desventajas que yo le veía a esto y que siempre nos puede causar problemas es que esa pareja no funcione bien, que exista un divorcio. Como mismo usted dice, no se nos van a aventar arriba porque el fotógrafo dice que no, que la fijación la hace él. Imagínense que saque un dictamen criminalístico de un lugar de investigación o de interpretación, como ya plantean en diferentes libros. El maestro Taraca también habla del lugar de interpretación, que es el que lo propone. Imagínense que saque un dictamen pericial donde la fijación de indicios no se corresponda con la descripción que aparece en el dictamen o con los métodos planimétricos, o sea, en este caso con el croquis. ¿Por qué? Porque se hicieron las dos cosas de manera diferente. Entonces, una de las desventajas es esta. Y la otra que le comentaba al maestro era el problema de los dictámenes en fotografía. O sea, la fotografía tiene una metodología de trabajo que, como bien usted dice, es criminalística. Al final está hecha por los criminalistas para fijar el lugar de los hechos, a la cual debemos acatarnos cuando vamos al lugar como peritos en fotografía forense. Ahora, ¿qué puede ocurrir en estas situaciones en que vamos a un lugar de hecho? Yo siempre me pregunto, ¿por qué la razón de dictaminar? ¿Correcto? O sea, al final, el que va a realizar un dictamen y a nivel de la verdad relativa y no la verdad objetiva de lo que ocurrió en el lugar es el perito en criminalística. Y un poco que en el lugar de los hechos, porque hay otras cosas, hay otras ramas, o sea, otras cosas fuera de la fijación, como usted bien decía, donde sí se nos hacen preguntas al perito en fotografía. Y ahí sí va a tener que aplicar muchos otros métodos. Incluso hoy con la fotografía digital vamos a tener que estudiar todos fotografía digital, no nos queda de otro, hay que estudiar imágenes, hay que estudiar todo, porque la tecnología se nos está avalanchando arriba de las personas en documentoscopía, en grafoscopía, en dactiloscopía. La mayoría de las cosas que se procesan son imágenes. Entonces, ¿qué ocurre? Siempre desde que llegué, yo siempre decía, bueno, ¿cuál sería el planteamiento científico para un dictamen en fotografía forense en el lugar de los hechos? ¿Y cómo lo responden? Y entonces, bueno, he conversado con muchas personas, ¿no? Y la gente me dice, no, es que cuando yo hago una foto utilizo la iluminación. Y eso son técnicas que son fotográficas. Bueno, perfecto, la fotografía es un arte y la tenemos que procesar para poder trabajar desde que se aplique en la criminalística. Pero al final, cuando he leído los dictámenes, y vuelvo a insistir en lo mismo, los planteamientos del problema son apoyar al Ministerio Público en las funciones de fijación del lugar de los hechos. Entonces, bueno, ¿cuáles son tus respuestas? ¿Cuál es la respuesta científica de un dictamen pericial en el lugar de los hechos en fotografía forense? Yo siempre lo había visto y desde que me enseñaron, hay escuelas diferentes de criminalística, por eso hay que asimilarlo todo, no hay que... Desde que me enseñaron, siempre me enseñaron que el dictamen que se hacía en el lugar de los hechos, al final se le adjuntaba una serie de imágenes fotográficas que en este caso la podía tomar el mismo perito criminalista o la podía tomar un perito en fotografía forense.
pero al final quien rendía el dictamen y lo que hacía era ilustrar, cumplir con una función que se llama función ilustrativa del perito, anexando a ese dictamen fotográfico todas aquellas tomas generales, los indicios, los acercamientos que se hicieran en el lugar de los hechos. O sea, eso cumplía una función ilustrativa. Cuando llegué aquí me di la sorpresa, ¿no? Y dije, bueno, si hacen dictamen, pues deja ver sobre qué dictaminan. Y sobre eso nada, o sea, sobre eso son las dudas que hemos tenido siempre, porque sigo diciendo, bueno, no me acabo de explicar cuál es la respuesta científica a un dictamen en fotografía forense en el lugar de los hechos. Ya les digo, en el laboratorio hay muchas cosas que hace la fotografía que se ve obligado a responder, entre ellas autenticidad, falsedad de imágenes, todas esas cosas. Y si hay preguntas y hay que hacer experimentos y puede responder. Pero en el lugar de los hechos siempre me he cuestionado esas cosas. En ese sentido, maestro, le comento lo siguiente. Veo un grave problema, no nada más en la foto forense, en diversas especialidades. ¿Por qué? Yo le comentaba, en cuestión de informática, por ejemplo, se siente un ente aparte de la criminalística. Entonces, respecto al cuestionamiento que hace la autoridad que tiene que llevar una base científica, yo lo veo muy sencillo, desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, en dos materias que son las que me dedico, fotografía y video. Y yo lo contestaría igual que lo contesta un criminalista. ¿Por qué? Porque estoy siguiendo ese mismo ordenamiento. Y entonces yo tengo que seguir esos principios que ya están dictados y en eso me va a dar la respuesta y le va a dar la respuesta a la autoridad, fiabilidad en algo, en una prueba, ¿no? A través de un grado de certeza, es un principio de la criminalística, ¿no? Entonces, si yo disminuyo todas o reduzco un sesgo metodológico, hablando de metodología, y reduzco esa capacidad de caer en un error, entonces puedo ya brindar con certeza un resultado de lo que sea, ¿no? La fotografía en realidad como método de fijación la tiene muy fácil. El problema es que no entendemos ni siquiera el objeto de estudio de la propia fotografía. Cuando yo hago esa pregunta, la gente responde, los indicios. Sí y no. Sí son los indicios, pero los indicios le interesan a la criminalística en general. Entonces los indicios los va a atender, como mencionábamos en otras ocasiones, cerrajería, informática, grafoscopía, quien sea. Pero ¿qué es lo que tiene que atender el fotógrafo? La imagen de ese indicio. Si yo veo que entonces lo que me interesa es la imagen del indicio que tengo que fijar, mi chip va a cambiar y yo no estoy buscando indicios. Yo estoy buscando una correcta fijación de los indicios. Eso es lo que yo veo. Iba a platicar un poco lo que usted estaba diciendo, de que la informática y todo eso. El problema, profe, es que el mundo de hoy, la informática es una herramienta de trabajo, no es otra cosa. Y todos tenemos que utilizar la informática. Ya no nos queda más remedio que hacer eso. Porque, por ejemplo, yo no soy de la generación del milenio. Sin embargo, no me queda más remedio que usar un teléfono. ¿Y usted cree que la primera vez que lo usé no tuve que aprender? Pues tuve que aprender. Igual que tuve que aprender todos los sistemas utilitarios que están en la máquina. Claro. Entonces, la criminalística no está exenta de eso, profe. El gran problema es, como usted vuelve a repetir, son los procesos educativos. O sea, la gente hace una licenciatura que en primer lugar está mezclada, ¿no? En criminología y criminalística. Ya de ahí eso te dice que te dan asignaturas de tronco común y le manden una cédula y le pregunten, oiga, ¿esa cédula es auténtica o es falsa? Y la cédula es digital. Pero ya nos vamos a algo mucho más básico, ¿no? Digo, hablando de la división que decía de las carreras, sí, tiene toda la razón, pero yo he preguntado conceptos tan básicos como eso, entender qué es lo digital, y muy pocos lo saben. Y quienes lo saben tienen una vaga idea de cómo pueden entender ese concepto, porque todos manejamos actualmente fotos digitales, ¿no? Todos los archivos que están contenidos en el celular que usted acaba de mostrar, todo eso es digital. ¿Pero qué es digital? ¿Qué es lo digital? Lo que no es análogo. Entonces hay que aprender esas cosas, profe. Y hay que aprender que muchos documentos hoy que están en soporte papel se están digitalizando.
los archivos, porque cubren menos espacio por millones de razones, se están digitalizando. En dactiloscopía se te puede aparecer una huella como, pues en una imagen te mando una fotografía, oye, identifica la huella. O sea, ya eso está en todas las esferas de la tecnología, o sea, de la rama del conocimiento humano. Profe, en la medicina ya no se hacen radiografías y no te entregan una placa. Se manda por correo al correo del médico. Claro, es una imagen digital. Las fotografías se deben de reproducir siempre con la misma posición y tamaño del objeto seleccionado para fotografiarse. No debe de siempre reproducirse porque pensemos en que en una fotografía va a estar el lugar completo, ¿no? Y el lugar puede ser un edificio, puede ser un estadio, puede ser lo que se puedan imaginar. Y entonces en una sola fotografía debe de estar contenido eso, como también debe de aparecer un clip o algo muchísimo más chico como una huella digital. Hay fotografías uno a uno que sí respetan el tamaño real del objeto y ya sería como en un caso específico, ¿no? Esas fotografías regularmente no se piden en el lugar porque se hacen en condiciones controladas. Y acuérdense que las condiciones controladas para la fotografía se puede hacer en un laboratorio. Finalmente nosotros tenemos que cambiar ese chip, ese paradigma. Ahorita hablamos de que estamos construyendo un nuevo paradigma en la fotografía. Y el paradigma que tiene la fotografía forense viene de décadas. Y ya lleva 91 años y seguirá igual si no cambiamos esto. Entonces, revisamos planes de estudio y usted ha dado en varias instituciones en las cuales yo también he dado clase. Y revisamos los planes de estudio y no puede ser posible que en instituciones sigan mostrando o enseñando fotografía análoga. Uno. Dos, bueno, peor tantito, blanco y negro, ¿no? ¿Eso qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene cuando allá afuera ya todos, hasta el delincuente, trae un buen celular y el delincuente saca buenas fotografías de menores desnudos, de pornografía, de lo que se pueda imaginar, ¿no? Y entonces está produciendo imágenes digitales que finalmente tienen que o se van a convertir en un proceso de investigación cuando se encuentren, ¿no? Cuando tenga conocimiento de la autoridad de eso. Pero esto no va a cambiar con un libro, esto no va a cambiar con una publicación, esto va a cambiar con un quehacer diario, todos los días, y evidentemente que ese pensamiento nuevo vaya desplazando al pensamiento viejo. Cuando se fija fotográficamente el lugar de investigación, cómo se deben de tomar los puntos de referencia para la ubicación y localización del objeto. Es una tarea del criminalista, pero los puntos de referencia y ubicación finalmente nos los dan los métodos de búsqueda. Y esos métodos de búsqueda, hay muchos métodos de búsqueda que me van a decir cómo puedo yo iniciar a trabajar ese lugar. Dependiendo de las características propias del lugar, me va a decir cómo puedo hacer eso, ¿no? Pero hay un orden muy sencillo y cuando ya se logra esa localización, se indican esos indicios con letras, con números, con señaladores, con lo que se tenga o con todo lo anterior. Y entonces ya se empieza una fijación fotográfica. Esa es una buena pregunta porque quiero mencionarlo y no sé si lo había escuchado, profe, o lo había pensado antes. Hay dos momentos de fijación fotográfica. Uno, en el lugar cuando se encuentra tal cual está. Por ejemplo, pensamos en un vehículo, en un lugar, en un cateo, lo que sea. El primero que debe de entrar es el fotógrafo para fijar cómo, claro, sin tratar de contaminar el lugar y estableciendo un método de búsqueda y de entrada y de salida, va a tratar de fijar cómo se encuentra todo y después ya se hace una búsqueda. Ahí sí ya levantan, abren cajones, hacen lo que sea, se indican y entonces ya hay una segunda fijación. Y con lo que usted estaba diciendo de los puntos del lugar y quién debe entrar primero, pues una de las cosas que tenemos que tener en cuenta y que sí hay que fijar en el lugar de los hechos es si el lugar no está preservado. Porque muchas veces cuando usted llega al lugar, aunque llegue el perito, fotógrafo y el criminalista, ya en primer lugar no preservaron el lugar de los hechos. Entonces eso también es necesario fijarlo, que ya el lugar no estaba preservado. Si hay algún intruso metido en el lugar, todas esas cosas hay que tratarlas de hacer también. Con referencia a lo que dice Jonathan, que dice que el perito fue el desarrollo del perito en criminalística en el lugar de investigación.
Bueno, ahí no entendí, pero sí la parte de arriba lo que está diciendo es que sí debe de responder un planteamiento de una forma científica al dictamen. Después Jesús Abrín se los presento, es el fotógrafo que es el pilar de nuestros cursos de fotografía. El señor es fotógrafo profesional. Ok. No parto del principio de que primero que todo hay que saber fotografía. La palabra lo dice, fotografía forense. Tú no puedes ser fotógrafo forense si no puedes dominar si no sabes dominar tu cámara. Esos son los fotógrafos que después, como usted decía el otro día, van al lugar de los hechos con la cámara en automático. Christopher, en el levantamiento fotográfico, en un protocolo de Estambul es necesario que el imputado nos firme el consentimiento para la toma de todas las fotografías. No solamente en ese protocolo, Christopher, actualmente necesitas la firma de él y el consentimiento, o debe de estar presente su abogado para esta toma fotográfica específicamente. Se realice donde se realice, ¿no? Porque obviamente ya es un protocolo de la autoridad, y cuando la autoridad está produciendo ese material fotográfico, entonces debe de seguir ya ciertos lineamientos. La criminalística utiliza 3 grupos de métodos. Métodos generales, ahí entra lo que dice el maestro. Inductivo, deductivo, método científico, pero esos no son métodos criminalísticos. El problema es que en todos estos libros, y aquí tengo bastante, en este, por ejemplo, dice que la criminalística aplica fundamentalmente el método deductivo e inductivo. Cuando vas a este otro que está aquí, ya entonces la cosa es diferente. Entonces, son métodos que utiliza la criminalística, pero al final también son métodos que utiliza toda la ciencia. Entonces, ¿cómo justificar un dictamen? Pues tienen que utilizar a fuerzas los 3 grupos de métodos. ¿Cuáles son los 3 grupos de métodos? El primero son métodos generales. Ahí entran los principios de la lógica, métodos deductivos, inductivos. O sea, los principios de la lógica son identidad, no contradicción, tercero excluido, razón suficiente. Todas esas cosas que utiliza la ciencia. Después viene un segundo grupo de métodos, que son aquellos métodos especiales de otras ciencias que vienen a la criminalística. No son métodos creados por la criminalística. Y ahí pueden entrar, por ejemplo, ¿qué les digo? Todo aquello de biología, física, química. Viene una prueba de ADN, pues va a utilizar métodos biológicos para llegar a la determinación de la identidad de la persona. Entonces son métodos que vienen de otras ramas del conocimiento humano a la criminalística. Y el tercer grupo de métodos son los métodos propios, son los métodos elaborados por los criminalistas. En el caso de la fotografía forense, pues obvio, como dice el maestro, va a ir de aplicar el método deductivo, inductivo, todos los principios de la lógica, todas esas cosas. Perfecto. Esos son los métodos generales. ¿Con qué justificas metodológicamente que aplicaste los métodos propios de la fotografía forense? Pues con las metodologías de trabajo que estamos hablando ahora. Esas metodologías de trabajo que están hechas por peritos es lo que justifica que la criminalística sea una ciencia, porque tiene métodos propios, aparte de que tiene objeto de estudio definido y todo. Ella creó sus propios métodos para investigar. No solo es que usa métodos científicos, todo el mundo se siente feliz diciendo es una ciencia porque usa métodos científicos. No es solo por eso, es que creó sus métodos. Y ese protocolo de trabajo, tanto de la Fiscalía General como de la Fiscalía de la Ciudad de México y de todos los estados, son metodologías de trabajo propias de la criminalística. Entonces, con eso se justifican los dictámenes. Les he mencionado yo a los alumnos la Guía Nacional para Intervenciones, evidentemente de la gente que tiene contacto con los indicios y que está en el lugar y que obviamente los manipula para diversos objetivos. Indica esa Guía Nacional que se deben de hacer, no solamente, dice se pueden hacer, dice se deben hacer, fijación fotográfica y videográfica. Obliga a los dos métodos de fijación a utilizarse, sea la especialidad que sea. Dice Jocelyn, coincido totalmente con el profesor Carlos y con Viridiana respecto a la formación del fotógrafo. Es necesario tener el dominio de la cámara y la técnica para posteriormente, es lo que hablaba usted,
aplicarla o adecuarla a cualquier especialidad. Sin embargo, esto conlleva una lucha constante de los docentes contra los planes de estudio ya dados o la velocidad con la que las disciplinas deben darse al alumnado. Indudablemente es imposible formar fotógrafos o videógrafos forenses en 1 o 2 semestres. Tenemos un gran reto para adoptar técnica fotográfica y demás metodologías o procesos criminalísticos. Sin más, yo me despido. Les agradezco mucho su asistencia, su participación. Muchas gracias, maestro, por tener la gentileza de invitarnos, tanto a mí como al doctor Rafael, que también, como ven, ya también nos dio su criterio. Como decía el maestro, son criterios. No quiere decir que uno tenga el 100% de la verdad, ni que seamos, o sea, el hecho que lo diga alguien no tiene que ser lo exactamente correcto. Pueden haber diferentes opiniones. Así se trabaja en la ciencia y eso es lo que genera desarrollo. O sea, que tengamos opiniones diferentes. Esa es lo que quería decirle, muchachos. Hay una gran tarea para que estudien y muy buenas noches. Gracias al doctor Rafael, que también se unió con nosotros. Y nada, aquí nos tenemos para lo que haga falta. Muchas gracias.